Quizás, mis hermanos, muchas veces hemos escuchado que el cristiano o el Hijo de Dios de ninguna manera debe pasar por aflicciones, debe pasar por momentos difíciles, porque tenemos un Dios poderoso y maravilloso que nunca nos permitiría pasar por estas dificultades. Pero debemos entender que eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos entender, hermanos, que las aflicciones no son ajenas a los hijos de Dios y las Escrituras son muy claras al darnos a entender esta verdad. Nunca han sido ajenas a los hombres de Dios, ni en la Biblia ni en la historia. Job, un hombre de Dios consciente de esta verdad, dijo en Job capítulo 5, versículo 7 lo siguiente: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué dice este texto? Así como al encender el fuego salen chispas hacia arriba, así de natural es que al hombre le acontezcan problemas y vicisitudes. La aflicción no es propia únicamente de aquel que está lejos de Dios, al cual la Biblia le llama el impío. No tiene relación directa con el pecado, aunque hay aflicciones que vienen directamente por los pecados. Sin importar si el hombre es recto o no, viene la aflicción. El creyente también es afligido como el impío, aunque las razones por las que un cristiano es probado no son las mismas por las que un hombre natural sufre. La aflicción se puede definir como un sentimiento psicológico y espiritual de opresión y angustia, una sensación agobiante de encarcelamiento. El pueblo de Israel en tiempo de esclavitud en Egipto clamó al Señor que fuesen librados de su aflicción. El Señor Jesús advierte también a sus discípulos que serían sometidos a la aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Las primeras iglesias sufrieron por causa de Cristo. Por tanto, lejos de ser extraña la aflicción para el piadoso, es una constante compañera. La congoja y la angustia, aunque presentes en el cristiano, deben ser enfrentadas con sabiduría y aprecio. No deben tratarse de ignorar. No se debe buscar deshacerse de ellas como un fin, sino se debe buscar el beneficio para el alma. Se debe anhelar que por medio de ellas el Señor nos santifique. Se debe buscar el amor de Cristo en ellas. Se debe procurar la voluntad de Dios en medio de ellas. Son muchos los beneficios que un alma recibe al ser afligida. El alma del creyente, cuando recibe el trato de la vara amorosa de Dios, ella le corrige, le sana. No pasa así con el rebelde, ya que el rebelde, al recibir el trato de la corrección, se vuelve más necio, como lo dice la Escritura en Proverbios capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Ha sido entonces nuestro deseo, mis hermanos, que a través del estudio del contentamiento cristiano aprendamos a enfrentar las aflicciones de forma bíblica. Hemos insistido en que esto no es fácil, por el contrario es un misterio, ya que puede ser comprendido solo por el corazón que ha sido objeto de gracia. Un hombre natural no entiende cómo un cristiano puede estar contento en medio de la aflicción. Así que continuaremos hoy ahondando en el tema del por qué el contentamiento cristiano es un misterio. La clase anterior nos ocupamos o empezamos a estudiar las razones del por qué el contentamiento es un misterio. Comenzamos con 3 razones. La primera de ellas, voy a recordársela rápidamente para que entremos en el contexto.
Primero que dijimos es que el contentamiento cristiano es un misterio porque el contentamiento cristiano hace al hombre al mismo tiempo el más feliz y el más insatisfecho. Lo segundo que dijimos es que el contentamiento cristiano es un misterio ya que viene no por tener más, sino por desear menos. Y lo tercero que dijimos es que el contentamiento cristiano es un misterio porque no viene por deshacerse de la carga, sino por añadirse otra. Hoy, con ayuda del Señor, entonces nos ocuparemos en estudiar otras 3 razones que nos revelan un poco más de este misterio y nos enseñarán cómo enfrentar las aflicciones, procurando sacar de ellas el mayor provecho para nuestra alma. Así que comencemos entonces con nuestra primera razón en el día de hoy y la cuarta en nuestro bosquejo general. Primera de hoy dice: el cristiano llega al contentamiento porque convierte la prueba en algo bueno. El contentamiento cristiano es un misterio porque el creyente convierte la prueba en algo bueno. Por lo general, mis hermanos, la prueba es recibida como algo malo. No es algo que se desea, ni se le ve belleza o bondad. Pero el contentamiento cristiano es un misterio, ya que no viene por la eliminación de la prueba, sino por convertir la prueba en algo precioso, en algo de beneficio para nuestra alma. El corazón carnal dice: cuando la prueba termine, allí, solamente allí, podré estar tranquilo. El hombre natural quiere deshacerse como sea de la prueba. No la queremos, no queremos sentir dolor. El hombre dice: no quiero sentir esto. Pero el corazón convertido, el corazón que ha sido lleno de gracia, dice: puedo estar contento aunque la aflicción no me sea quitada. Por ejemplo, 2 hombres pueden enfermar de gravedad. Allí está un creyente y está un incrédulo. Para el no creyente, esa aflicción lo llena de amargura y dolor. Él no puede ver nada bueno en ella. Él pide cada día que le sea quitada la enfermedad y restaurada su salud para ser aliviado y allí estar contento. El no creyente se queja, murmura y hasta blasfema contra Dios. Él cree que no merece lo que está viviendo. Él cree que no merece cómo está siendo tratado. Y él dice: la aflicción es muy mala, no la merezco. Pero el creyente ve la enfermedad como una oportunidad para estar más cerca de Dios. Cuando nada puede calmar su dolor, él encuentra refugio solo en los brazos de su Señor. Él ora con más regularidad y con más fervor. Él ama más a sus hermanos. Él valora más todas las bendiciones. Él se compadece más sinceramente con otros que enferman y están en la misma condición. Él comprende y abraza las promesas de Dios con más intensidad. De esta manera, mis hermanos, la aflicción se convierte en algo bueno para el creyente. Es algo común escuchar a un creyente diciendo que en los momentos de su vida en los cuales ha experimentado mayor crecimiento y madurez espiritual ha sido en medio de duras aflicciones. Es en esos momentos donde no tuvo otro lugar para refugiarse que en la cueva de la protección de Cristo. Esos momentos donde fue humillado hasta el polvo, donde encontró sentido en solo Cristo. Allí, y solamente allí, fue fortalecido. También es común escuchar de creyentes que cuando estuvieron en situaciones favorables de prosperidad y bienestar, fue cuando menos crecieron en la gracia y aún en temporadas en las que cayeron en pecados lamentables. La Escritura, hermanos, también es testigo de esta verdad. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres de Dios que en medio de la aflicción o después de ella vieron el provecho para sus almas. Salmo 119, versículo 67.
Salmos 119, versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Lo más probable es que de no haber sido por el golpe de la vara, David jamás hubiese reconocido y declarado su descarrío. Su prueba fue algo dulce para él, porque se convirtió en beneficio para su alma. Cuando un corazón saca provecho del castigo, es prueba evidente de que él está en la gracia. Donde no hay vida espiritual, la aflicción no provoca reacción alguna, no aporta beneficio. Pero donde hay un corazón sano y fértil, despierta la conciencia. El alma regresa a la obediencia de la palabra y allí permanece. La medicina de la aflicción provocó en el salmista cambios. Antes de la aflicción se había alejado del redil, pero la prueba le devolvió de nuevo al redil y le aseguró para que no se desviara de nuevo. La aflicción tiene muchos beneficios y este es uno de ellos, porque puso freno a la transgresión y también aportó un estímulo para la santidad. El apóstol Pablo aprendió a valorar sus tiempos de debilidad y note lo que dice en 2 a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol, cuando oró 3 veces para que le fuera quitada su debilidad. Estaba sintiendo aflicción, tenía dolor, y le pide al Señor por 3 veces que se la quite. Pero qué maravillosa respuesta del Señor, que conoce todo lo que cada uno de nosotros necesita. Él conocía que era lo que necesitaba su hijo. Y la respuesta del Señor es: bástate mi gracia. Eso es suficiente, Pablo. Eso es lo que tú necesitas. Pablo entendió que el poder y la gracia del Señor se manifiestan y se aprecian más a la luz de nuestra aflicción. El texto dice: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es cuando nosotros estamos en aflicción, cuando el creyente está en medio de la aflicción, que el Señor viene y perfecciona la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Esto trae beneficio para nuestra alma. El impío quiere quitarse la aflicción. El impío quiere no sentir dolor, pero el creyente que dice: en medio del dolor puedo estar contento, porque esto trae beneficio para mi alma. Esto trae beneficio para mi corazón. Si esta aflicción no viniera, tal vez no oraría tanto como oro hoy. Si no tuviera una necesidad, tal vez no me acercaría al Señor como me acerco hoy. Esto trae beneficio para nuestra alma. El apóstol entendió que no podía confiar en sus fuerzas, ya que él no poseía ninguna. Entendió que no encontraría consuelo en nada ni en nadie, sino solamente en el Señor. Entonces fue allí donde el apóstol miró a su Salvador, miró a Cristo. Pablo comprendió que para vivir primero debía morir, que para llenarse debía vaciarse y para ser rico primero tendría que empobrecerse. Un erudito expresó al final de sus días, enfermo y debilitado, lo siguiente:
he aprendido más teología en estos días difíciles que la aflicción o en que la aflicción ha venido a visitarme que en los 50 años anteriores. Es allí, en medio de la aflicción, hermanos, en medio del dolor, donde el poder del Señor se perfecciona en sus hijos. Porque es un misterio entonces el contentamiento cristiano. Porque el hombre natural quiere quitarse de cualquier modo la aflicción. Pero el hombre que ha entendido o que ha sido objeto de la gracia del Señor sabe y entiende que puede convertir esa aflicción en beneficio para su alma. Esto es un misterio. Y el libro del contentamiento dice: la gracia tiene el poder de convertir las aflicciones en misericordias. Dos hombres pueden tener la misma aflicción. Para uno será como hiel y ajenjo, pero para el otro será vino, miel, deleite, gozo, ventaja y riqueza. Este, hermanos, es el misterio del contentamiento. No eliminar la aflicción, sino transformarla en un beneficio para nuestra alma. Lo segundo que debemos decir, o la segunda razón en el día de hoy, es que el contentamiento cristiano es un misterio, ya que el cristiano llega al contentamiento al fundir su voluntad y deseos en la voluntad y los deseos de Dios. El cristiano llega al contentamiento al fundir su voluntad y deseos en la voluntad y los deseos de Dios. Debemos decir que existe una gran diferencia entre hacer la voluntad de alguien para agradarlo y hacer que la voluntad de otro sea la misma mía. Una esposa puede hacer que a su esposo le agrade, o puede hacer algo para su esposo solamente pensando en agradarlo a él, pensando en no contrariarlo o enojarlo, pero en su interior estar en desacuerdo con él. Es diferente cuando esa esposa hace lo que a su esposo le agrada, no solo porque le ama, sino porque ha aprendido a amar lo que él desea también. Es muy diferente, hermanos, hacer la voluntad de Dios y someternos a ella solamente porque Él lo dice. Bueno, quiero agradar al Señor, bueno, lo dice, yo lo hago. Pero es muy diferente cuando decimos yo hago la voluntad de Dios porque es lo que a mí también me agrada hacer. Aquí vemos entonces otro enigma de la felicidad cristiana. El corazón lleno de gracia no se contenta cuando busca hacer su propia voluntad. No es su deseo salirse con la suya. Esos son las aspiraciones del hombre incrédulo. El no creyente solo encuentra felicidad logrando hacer su voluntad, cumpliendo sus propios deseos. Él solamente desea alcanzar sus sueños. De estos se pueden decir lo que denunció el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El creyente, de otra manera, llega al contentamiento o a la felicidad, porque conoce la voluntad de Dios y la hace suya. No le basta con someterse a los designios de Dios, es hacer de la voluntad de Dios y la suya una sola. No es solo la obediencia en medio de la adversidad lo que se espera del corazón lleno de gracia, sino la obediencia que proviene del alma, un alma convencida de que la voluntad de Dios es lo mejor y que no desea otra cosa que hacerla. No hay otro deseo en él
No pelea con la voluntad de Dios, sino que su deseo y el de Dios es el mismo. El corazón regenerado se niega a encontrar felicidad en su propia voluntad, ya que él ha entendido que su voluntad, lejos de la gracia, es la voluntad del mundo, y esta es perecedera, como lo expresa el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas son perecederas, pero el creyente entiende que el que hace la voluntad de su Señor, ese es el que permanece para siempre. Su felicidad no radica en gratificar su propio cuerpo o poseer tesoros visibles, ni en jactarse en sus obras propias o recursos. Su felicidad radica, reitero, en hacer de la voluntad de Dios y la suya una sola. Y cuando hace la voluntad de Dios, allí Él es feliz. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo frente a ese aspecto de hacer de la voluntad de Dios y la nuestra una sola. Salmo capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo capítulo 40, versículo 8. Sabemos que solamente Cristo, hermanos, cumplió en su totalidad la voluntad del Padre. Nuestro Señor hizo la voluntad de su Padre y la suya una sola. Él no solo, debemos decir, Él no solo obedeció, sino que lo hizo con agrado y deleite. Él había anhelado la obra que le había sido encomendada desde la eternidad. Durante toda su vida terrenal fue acosado y perseguido hasta llegar al punto más alto de humillación. Y allí, hermanos, en Getsemaní, lo vemos expresar esas palabras maravillosas. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la razón por la que un corazón regenerado se alegra. Él funde su voluntad en la de Dios, porque dice: si Dios tiene gloria, yo tengo gloria. La gloria de Dios es mi gloria, y por tanto la voluntad de Dios es la mía. Si Dios tiene riquezas, yo tengo riquezas. Si Dios es engrandecido, entonces yo soy engrandecido. Si Dios está satisfecho, entonces yo estoy satisfecho. La sabiduría y la santidad de Dios son mías, y por lo tanto su voluntad debe ser la mía, y mi voluntad debe ser la suya. Este, mis hermanos, es el arte del contentamiento de un cristiano. Él funde su voluntad con la voluntad de Dios y puede declarar las palabras del salmista en el Salmo 47, versículo 4, primera parte. Él nos elegirá nuestras heredades. Salmo 47, versículo 4, primera parte. Él nos elegirá nuestras heredades. Quiere decir esto, hermanos, que el cristiano entrega su voluntad al Señor, la rinde. Su capacidad de elección, por ejemplo, ya no la tiene. Él la entrega a Dios y le dice con confianza: elige por mí. Tú sabes lo que yo necesito, lo que me hace bien. Por tanto, hermanos, cuando Dios decide ponerlo en aflicción, Él allí se agrada. Él le dice al Señor: Señor, mi voluntad y la tuya son una sola. Yo ya no tengo voluntad, es la tuya. ¿Cómo entonces un hombre que le dice a Dios: Señor, haz lo que tú quieras, se puede enojar cuando el Señor hace lo que Él quiere? De ninguna manera. Él se goza porque dice: ya no vivo yo, ya no pertenezco, eres tú, y si tú quieres esa aflicción para mí, yo me gozo, porque tú sabes lo que yo necesito.
El creyente, cuando entrega la voluntad al Señor, disfruta los planes del Señor. Él se regocija porque muchas veces le ha dicho: haz tu voluntad y no la mía. Haz lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Ahora, mis hermanos, somos conscientes de que esto no es una realidad completa en nuestras vidas. Y aún tenemos que orar con constancia como el salmista lo hizo en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuánta oración debemos al Señor para que nos enseñe a hacer su voluntad y no la nuestra. Pero solamente podremos alcanzar el contentamiento cuando entendamos que debemos entregar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Señor, sabiendo que Él todo lo sabe. He descrito entonces otro misterio del contentamiento cristiano. El creyente alcanza la felicidad fundiendo su voluntad con la de Dios, renunciando a su voluntad, reconociendo y aceptando la voluntad de Dios como la suya. Hermanos, el incrédulo al mirar a su vecino creyente se confunde, pues no puede comprender de dónde saca la capacidad de estar contento en cualquier situación. Hay algo secreto en la vida de esos extraños cristianos que les hace sonreír en la adversidad, estar tranquilos en la enfermedad y estar confiados en las pérdidas. Hemos visto hasta aquí 5 asuntos que hacen del contentamiento cristiano un misterio, pero son más las cosas extrañas que encierran este enigma, así que iremos avanzando y permítame dar una sexta o tercera en el día de hoy, razón por la cual el contentamiento cristiano es un enigma. Esto es porque el cristiano llega al contentamiento porque entiende que todo lo que recibe proviene de la mano de Dios. El cristiano llega al contentamiento porque entiende que todo lo que recibe proviene de la mano de Dios. El cristiano puede estar contento sin importar cuál es su condición, ya que entiende que todo lo que recibe proviene de la mano amorosa de su Señor. Para el incrédulo, todo lo que tiene proviene de su propio esfuerzo, proviene de sus propias fuerzas, proviene de su propio sacrificio. El incrédulo nunca atribuye nada a Dios y está convencido que por sus propias fuerzas podrá contentarse, consiguiendo todo lo que pueda en este mundo terrenal. Pero no así con el creyente. El creyente entiende que todo, absolutamente todo lo que posee y tiene, viene de la mano amorosa de su Señor, de su Dios, de su Padre. En este punto, mis hermanos, quiero darle al menos 5 consideraciones muy puntuales que llevan a un hombre piadoso a contentarse cuando reconoce que todo lo que posee destila como el rocío del amor de Dios y allí puede alimentar su alma. Tranquilos, son muy puntuales, dije. 5 muy puntuales. En primer lugar, el creyente sabe que Dios le ama. ¿Por qué puede un creyente contentarse sabiendo que todo viene de la mano de Dios? Porque el creyente sabe que Dios le ama. Esa, mis hermanos, es una verdad que él ya ha comprendido. Entonces, cuando recibe algo de su mano, de la mano de Dios, así sea poco, lo valora porque sabe que viene de una mano misericordiosa que le ama. Dios le ama de una manera especial.
no es el amor que dispensa a la creación en general. Es un amor más grande, un amor más especial, un amor que le permitió entregar a su propio Hijo. Déjeme ilustrar esto con lo siguiente. Piense en un esposo que se va lejos a trabajar. Deja a su esposa allí en casa. Pero su esposo allí donde está prepara un regalo, prepara algo especial y se lo envía a ella. Su esposa lo recibe y lo mira y dice, es algo especial para mí. ¿Por qué? Porque me lo ha enviado aquel que me ama y a quien yo amo. Piense lo siguiente, hermanos. ¿Cómo no contentarnos sabiendo que cada cosa que nosotros tenemos, así sea pequeña, viene de la mano amorosa de nuestro Señor? ¿De qué le sirve a un hombre tener miles de tesoros si solamente lo ha recibido por una gracia común y no por la mano amorosa de su Señor? El hombre se contenta porque sabe que eso que ha recibido viene de la mano de su Señor, de aquel que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por amor a sus hijos. El amor inagotable de Dios por su pueblo es una verdad inagotable que se afirma una y mil veces en las Escrituras. Este se origina en su propia naturaleza. Nosotros no lo creamos ni lo destruimos. Es el amor de Él, el amor que fluye hacia nosotros en nuestra unión con su amado Hijo Jesucristo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hay una pregunta maravillosa. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó. Pero cada pequeño destilo que tenemos hoy viene de la mano amorosa de nuestro Dios, y esto trae contentamiento a nuestra alma. En segundo lugar, hermanos, un hombre puede contentarse, aunque sea poco, porque sabe que todo cuanto posee y cuanto tiene, trabaja en su santificación. Los cristianos no reciben todas las cosas como lo hace el impío. El no creyente disfruta de lo que tiene en sí mismo, su provisión diaria, su empleo, su salud. Todas estas cosas él las recibe en la gracia común. Sin embargo, el cristiano no recibe las cosas de la misma manera. Él las recibe reconociendo que todo lo que recibe de Dios, él lo usa para acercarse más a su corazón y poderle santificar. Entonces, ¿cómo no estar contento con lo que tiene y con la obra de Dios en él? El cristiano halla su felicidad no en las cosas que posee o en las providencias que vive, sino en la obra fiel y constante de Dios en su vida, para conformarlo a la imagen de su Hijo. Hermanos, cada provisión que viene hacia nosotros, hacia el creyente, viene con el propósito de santificar a sus hijos. Sea bueno, sea malo, el Señor lo provee para acercarse a sus hijos y poder trabajar en ellos y poder tratar su corazón y poderlo santificar. El impío simplemente recibe para su propio deleite, pero el creyente no. Así que, ¿cómo no hallar consuelo? ¿Cómo no hallar contentamiento sabiendo que todo lo que viene a nosotros viene para nuestra santificación? El Señor ha prometido santificar a sus hijos y Él lo hace a través de las dificultades, a través de las pruebas, pero también a través de las providencias a favor, recuérdelo. Aún allí el Señor está tratando nuestro corazón, está santificando nuestra vida. Salmo 51:10.
dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debería ser nuestra oración: Señor, ayúdanos a tener un corazón recto delante de ti, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de todo lo que tú traes para nosotros. Crean en nosotros un corazón recto delante tuyo. Lo tercero que debemos decir, hermanos, es que el hombre de Dios sabe que todo lo que posee, sea mucho o sea poco, lo ha recibido únicamente por gracia. El creyente no tendrá que pagar por lo que posee en esta tierra. Dios, en su soberanía, lo ha provisto de lo que Él ha querido y ha considerado necesario para su peregrinar en esta tierra. Pero no está en deuda con el Señor. Todo se le ha dado sin costo. No así el incrédulo, aquel que no es hijo de Dios, algún día tendrá que rendir cuentas por lo que se le ha otorgado aquí. Déjeme ilustrar esto con un pequeño ejemplo. Supongamos que un hombre tiene un hotel o una posada y allí él habita con su familia. El trato que éste proporciona a los huéspedes no es el mismo que da a sus hijos. El huésped exige un buen cuarto, exige una buena comida, una cama cómoda. El hijo también recibe quizás las mismas cosas o tal vez un cuarto más pequeño, un cuarto más sencillo, una comida más humilde. Pero aquí está la diferencia, hermanos. El hijo no tiene que pagar por lo que recibe de la mano de su padre. El huésped sí debe asumir un costo. Al final de los días de su hospedaje, él deberá dirigirse a la caja y cruzar cuentas con el dueño. El hijo no. Todo lo que éste recibe, así sea poco, es gratuito. Todos los seres humanos tienen una deuda para con Dios. El hombre natural le ha negado al Rey del universo la gratitud, la adoración, el reconocimiento. Dios le ha dado muchas cosas para su administración, pero Él las ha tomado para sí, comiendo de sus ganancias y sus frutos. Por lo tanto, hermanos, el hombre tiene una gran deuda y cuando el Señor regrese le llamará cuentas. Isaías capítulo 13, versículo 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. Proverbios 11:21. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos se librará. 11:21, Proverbios 11:21. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no contentarnos si todo lo que hemos recibido o recibiremos en esta tierra nos lo ha dado el Padre? No estamos en deuda con Él. Todo ha venido sin costo alguno. Todo lo que nosotros hemos recibido viene únicamente por gracia. El hombre impío tendrá que rendir cuentas por cada centavo que el Señor ha dado a su administración. Pero el hombre creyente entiende que todo lo que tiene hoy es por gracia, sea poco o sea mucho, es por gracia. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Nada. ¿Qué haces tú para merecer tu alimento? Tú me dirás: yo trabajo. Ay, mi hermano, ¿qué has hecho para no estar enfermo tú? Dios da absolutamente todo. Y por eso un hombre entiende esto y se contenta. Un hombre de Dios entiende que todo lo que ha recibido viene de Dios. No está en deuda con Dios. Esto trae contentamiento a nuestros corazones. En cuarto lugar, debemos decir
que el hombre se contenta porque todo lo que posee lo ha recibido en Cristo. Reitero, no importa al corazón piadoso si posee mucho o poco. Él sabe que todo lo recibe en Cristo. Cristo lo ha pagado para él. En el punto anterior dijimos que esto fue gratuito, que todo lo que nosotros hemos recibido ha sido gratuito. La salvación es gratuita. Los beneficios que tenemos hoy son gratuitos. Para ti y para mí sí, pero no para el Señor Jesucristo. Él tuvo que pagar por eso. Y Él lo hizo en la cruz por nosotros. Así que nosotros entendemos, el hombre lleno de gracia entiende que todo lo que tiene hoy ha sido ganado por Cristo para Él. El que no es hijo de Dios recibe todo, como hemos dicho, por gracia común. Recibe todo como un favor benevolente que Dios da a todos los hombres de manera general, como lo expresa el salmista en el Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero el creyente recibe todas las cosas por la gracia salvadora. No solo la salvación fue comprada en la cruz, todas las bendiciones del creyente fueron compradas por Cristo en el Calvario. El cristiano recibe todas las cosas como aprovechamiento de parte de Dios para vivir en esta vida para la gloria del Señor, para su servicio. El Señor nos da los suministros necesarios para que el creyente continúe su camino hacia la eternidad. Aunque usted trabaje y con su dinero compre todo aquello que le es necesario para la vida temporal, usted debe comprender que esto viene de la mano de Cristo. Santiago, capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva viene solo y únicamente de Dios. Sus dones son terrenales y celestiales, corporales o espirituales, temporales o eternos. Querido hermano, debemos entonces entender que todo, absolutamente todo, viene de la mano de nuestro Señor. En último lugar, debemos decir que un cristiano puede estar contento porque sabe que no importa lo que tenga en este mundo, todo ello es un pequeño resplandor de toda la gloria que le está reservada. Todo lo que hemos recibido, recibiremos, es solamente un resplandor de toda la gloria que se nos está reservada a los hijos de Dios. Es decir, que lo poco que tiene un creyente aquí no es más que un pequeño porcentaje de las eternas misericordias del Señor. Lo que posee aquí es un anticipo de la gran riqueza que le será otorgada al final de su peregrinaje. Ahora bien, no importa cuánto reciba un incrédulo aquí. Puede que tenga mucho o poco. Eso también es un anticipo de las penas y dolores que le esperan en la eternidad si no se arrepiente. Pero el creyente recibe todo como las arras de lo que espera allí, y esto le trae contentamiento. No tanto en lo que posee aquí, sino que eso le recuerda las grandes riquezas que él disfrutará en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Hermanos, aquel que ha sido objeto de gracia sabe y entiende que este mundo no es su mundo, que es un peregrino en este mundo, pero que todo lo que hoy disfruta son arras, un anticipo de lo que vendrá allí en el cielo. Le he dado entonces, mis hermanos, 3 razones más de por qué el contentamiento cristiano es un misterio. Permítame terminar con estas aplicaciones. Hermanos, cuánto provecho saca nuestras almas o sacará nuestras almas en las aflicciones si entendemos que Dios nos ha permitido pasar por ellas para cumplir sus santos propósitos en nosotros, para santificarnos. Pero hay algo más precioso, y es que en medio de las aflicciones Dios no nos deja solos. El apóstol Pablo, en 2 a los Corintios, inspirado por Dios, dice lo siguiente. 2 a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. Hermanos, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Hermanos, confíe en las promesas del Señor. Saque provecho de todas sus angustias. No desperdicie el dolor. No derrame sus lágrimas en vano. Utilice todo esto como el terreno sobre el cual su fe puede descansar firmemente. Piense en estos textos y aliéntese, reconociendo que eso que usted vive hoy, el Señor lo está usando para su crecimiento espiritual. Pero si usted se fijó en este texto, no solamente para usted, sino para otros. El Señor utiliza su providencia para santificarlo a usted, pero también para que usted pueda fortalecer a otros. Qué bendición alentar a otros y poderles guiar por el camino que ya hemos pisado y ser de alivio y apoyo al cuerpo de Cristo en medio del dolor. Qué bendición, hermano, será que usted saque provecho de su aflicción para acercarse más a su Señor y para ayudar a otros en medio del dolor. Lo segundo es que quiero que piense en un asunto importante, y es cuánto debe usted anhelar oportunidades reales de servirle al Señor. Déjeme preguntarle en esta mañana, ¿se goza usted en las reuniones de adoración y oración? ¿Es para usted un deleite reunirse con el pueblo de Dios para servir a su Señor y Creador? ¿Se agrada en servir a sus hermanos y hacerles el bien? Examine, hermano, su corazón en este asunto, y así podrá saber qué tanto ha fundido su voluntad a la voluntad de Dios. Si está viviendo lo que el apóstol Pablo declaró, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si aún usted vive para cumplir sus deseos y hacer su voluntad, si aún usted no ama lo que Dios ama, si su obediencia a Dios es pesada y gravosa, usted necesita aprender a rendir su voluntad al Padre. Y si está pasando por tribulación y angustia, trabaje en su corazón. Este, hermanos, es el mejor momento para alcanzar el contentamiento, haciendo de la voluntad de Dios un deleite y complacencia para su vida. Lo tercero y último que quiero que piense es, ya le he dicho, hermanos, que las aflicciones son necesarias e ineludibles para el creyente. Además, Dios es fiel y veraz. Por tanto, es cierto que seremos afligidos, pero es ciertísimo que Dios no se olvida de sus hijos. Él no desampara su heredad. Sus ojos están siempre sobre los santos. Pero si, mis hermanos, estas verdades no nos eximen del deber de la oración. El pueblo de Israel cantaba en el Salmo 132, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción.
así también el Hijo de Dios debe hacer de su angustia un tema de oración constante. Pídale a Dios que se acuerde de usted en la aflicción. Así como se acordó de Noé y lo sacó del arca, o como se acordó de Ana y le dio un hijo. Apele delante de Dios recordando sus promesas y su pacto. Ahora hay algo más. Ore al Padre en Cristo. Pídale al Señor: Señor, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo y de todas sus aflicciones. Jesús, solamente Él tiene méritos propios que le pertenecen, y es en esa base, es en las bases o en la base de Cristo y en los méritos de Cristo que nosotros podemos presentar súplicas delante de nuestro Señor. Nada, hermanos, entiéndalo bien, nada fuera de los méritos de Cristo nosotros lo recibiremos, solamente en Él. Así que acérquese al Señor, acerquémonos al Señor en medio de la aflicción. No dejemos de orar, no dejemos de depender de nuestro Señor. Oremos.